Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la paz. Acerca de este tema, vamos a hablar de algo extraordinario, de la paz en las dificultades. ¿Cuántas personas, por supuesto, todos los días pasan por dificultades? Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros en medio de ellas. Y hoy queremos hablar de principios extraordinarios que nos van a ayudar cuando estemos en las dificultades. Quiero rápidamente leer algo de la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 20, del pueblo israelita y en sí del rey Josafat. Ellos están pasando por un momento difícil como pueblo Israel en este capítulo de 2 de Crónicas, capítulo 20, y están siendo presionados, por supuesto, por dos pueblos a la guerra, Moab y Amón. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice cómo ellos tuvieron el esfuerzo de hacer algo totalmente diferente. Vea lo que dice capítulo 20, verso 3, dice la palabra del Señor. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En este momento, por supuesto, el rey Josafat estaba teniendo que tomar las decisiones de qué iba a pasar con este pueblo de Judá y tenía que en sí, por supuesto, entender él que era representante y responsable de este pueblo para las decisiones que tomaría en el futuro. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No estás en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab y los del monte de Sir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartaste de ellos y no los destruiste. Aquí ellos nos dan el pago, viniendo de arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué hermoso, ¿verdad? Todo el pueblo estaba allí. Todo el pueblo se reunió para adorar y exaltar a Dios y pedirle a Él la consulta. En vez de desesperarse, en vez de irse y por supuesto empezar a pelear y cometer una guerra donde ellos mismos hubieran muerto porque eran un grupo pequeño, decidieron por supuesto levantar alabanza a Dios y entender que con Él se podía hacer todo. Por supuesto, este pueblo entendió un principio extraordinario que para cada uno de nosotros tenemos que entender, que me encantó cuando nos dice la palabra del Señor. Ellos mismos dijeron: esta casa es de adoración. ¿Por medio de qué? Por medio de tu nombre, porque tu nombre está en esta casa. ¿Cómo nosotros respondemos a las dificultades que a lo mejor la vida nos da?
A veces nos desesperamos, a veces tomamos decisiones en nuestras propias emociones y cometemos errores cuando esto sucede y terminamos, por supuesto, que sin paz y a la misma vez confundidos. Enfrentando a la caída segura de su nación, el rey Josafat respondió con adoración. Y vemos la oración que él hizo. Más allá de las expresiones de aleluya y alabado sea el Señor, su oración alaba la naturaleza de Dios y sus virtudes. Este principio del rey Josafat, de lo que él estaba haciendo, de alabar a Dios y alabar sus virtudes, de decir, Señor, tú eres misericordioso, Señor, tú eres todo, Señor, gracias porque moriste en esa cruz, Señor, gracias. La única manera de poder orar de esta manera y de poder darle las virtudes de Dios de la manera como conocemos a Dios es estando en la palabra de Dios. El rey Josafat, por supuesto, estaba adorando a Dios por lo que él conocía de Dios en ese entonces y podía levantar esa virtud porque estaba sometido como rey a Dios. La pregunta del día de hoy es, ¿estamos sometidos a Dios o estamos sometidos a otras cosas? Cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil, ¿a quién buscamos? ¿A quién buscamos como socorro? Porque allí es donde podemos decir está nuestra ayuda. La palabra de Dios nos lo dice. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, hay muchos principios importantes que como cristianos tenemos que tomar. Primero que todo, reconocer la soberanía de Dios, que Él puede hacer todo en nuestra vida, que Él está en control, esa es la soberanía de Dios, y que Él sabe lo que está haciendo. Segundo, ir a Él, buscar su rostro, alabarle a Dios. Hermoso es alabar a Dios los domingos cuando no hay ningún problema, levantar las manos y decir, Señor, heme aquí. Pero lo más hermoso de las dificultades, cuando Dios está ahí con nosotros, es que Él quiere que cada uno de nosotros podamos estar sometidos a Él. Y que podamos, por supuesto, solo estar sometidos a Él en medio del problema. Lo que Él quiere para cada uno de nosotros es, por supuesto, enseñarnos principios de bendición. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, nos dice el rey Josafat en el verso 21 del capítulo del día de hoy. Además, el rey encabezó a la nación en la glorificación a Dios por su salvación en el pasado. Cuando los israelitas se enfocaron en el Señor, no en los ejércitos que venían, el pueblo recordó cómo Él había intervenido en el pasado. Esto fue exactamente lo que Dios les había dicho a los israelitas que hicieran, que instruyeran a sus hijos en sus caminos para que pudieran honrarlo cada día. Estamos hablando de temas tan importantes que pudiéramos pasar todo el día hablando de ello. Dios desde Deuteronomio capítulo 6 y en el verso 7 ya le habla al pueblo israelita y les dice, ok, a estos hijos quiero que los enseñen en la palabra, a orar, a alabar, a buscar mi nombre, a estar en la Torá. Estamos hablando del Viejo Testamento. Y que ellos estén sometidos a mí y que busquen mi rostro día y noche, a esta nueva generación. Y ahora estamos viendo los resultados de un pueblo. Estamos hablando, amigo o amiga que nos escuchas, que todo el pueblo, la palabra de Dios nos lo dice aquí, desde niño, niña, toda persona estuvo al frente del templo adorando toda la noche a Dios. ¿Por qué? Porque estaban viendo los resultados de una generación sometida a Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 7, la palabra de Dios nos lo dice. Cuando Dios les dice a esta generación, quiero que los sometan a la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Dios mismo les dice a ellos. ¿Por qué? Porque Él sabía que para tener una buena generación con este pueblo, tenían que someterlos a la palabra de Dios. Estaban viendo los resultados de un trabajo, de un esfuerzo como pueblo unido, de tener una generación mejor y de ver los resultados en ella. La alabanza del pueblo preparó el camino para su total dependencia de Él. Escucha muy bien, las probabilidades de que el pueblo pequeño israelita
venciera a las fuerzas de 3 enemigos, eran escasas. Estamos hablando de un pequeño pueblo en este momento. Sin embargo, gracias a la disposición del pueblo a adorar, a no ver sus problemas, a no enfocarse en los problemas ni en las dificultades, pudieron reconocer su debilidad y esperar la intervención divina. Dios les dio una solución muy particular a ellos. Escuche, no hacer nada. Imagínese usted esto. Dios les dice, ok, no hagan nada. Quédense quietos. Mi shalom con ustedes. Quietos. Pero Israel estaba espiritualmente preparado para ir en contra de la razón humana y obedecer, porque ellos reconocieron exactamente lo que Dios les estaba diciendo. No estamos hablando de un pueblo que estaba desesperado, que estaba loco, que no sabían qué hacer y entonces al final dijeron, bueno, busquemos a Dios a ver qué sucede. No. Su primera solución fue buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ya tenían obediencia dentro de ellos, ya entendían los principios extraordinarios del reino de Dios. Entonces, cuando Dios les responde, después de esta noche de adoración y de oración de todo el pueblo, niño, niña, padre, todos estaban allí, Dios les dice a los levitas, Dios les habla a los levitas y les dice, no hagan nada. El pueblo dijo, ok, excelente Dios, gracias. Porque a Dios le encanta que nos sujetemos a su misericordia, porque así, amigo, amiga, su poder puede liberarse en toda la plenitud. Cuando nosotros hacemos nada y nos sometemos solo a la misericordia de Dios, wow, Dios puede actuar, obrar, liberarse en toda su plenitud. Así que en el día de hoy hagamos esto. Cuando las dificultades vengan, si estás en este momento difícil en tu vida, aprende de esta lección del día de hoy. No hagas nada más. Sométete a Dios. Entra en ayuno, entra en oración. Métete en la palabra de Dios y vas a ver los grandes resultados cuando Dios ve en nosotros un espíritu de adoración, de alabanza y de sujetarnos a la misericordia de Dios. Dios también está dispuesto a darnos la victoria en tiempos de dificultad. La historia de los israelitas, amigo, está escrita en su palabra para que todos los creyentes puedan aplicar sus principios. La sugerencia del día de hoy es incline su corazón y su mente al Señor y Dios ampliará su visión de quién es Él y de lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Yo te invito a que escuches esta cápsula una vez más, pero que si tienes la oportunidad de hacerlo, puedas ir a la palabra y leer todo el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, para que leas todo en detalle y aprendas una lección extraordinaria para tu vida. Segunda de Crónicas, capítulo 20, léelo, escúchalo, háblalo, entiende esa palabra en tu corazón porque va a ser extraordinario entender este principio de obedecer en medio de las dificultades y de alabar a Dios en medio de ellas. Ha sido un gran gusto poder estar contigo en esta cápsula de vida. Recuerda que la puedes escuchar una vez más en camiloalfaro.com. Allí tenemos todos los grandes recursos de cápsulas de vida y mucho más. Ha sido un gran privilegio. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir al Señor Jesucristo. Bendiciones. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.